Vamos a ir a la palabra de Dios y se va a encontrar allí en el libro de Efesios capítulo 3. Así que si tiene su Biblia, capítulo 3 verso 14, ¿sí? Bien, dice así la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una palabra que le entrega el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Mientras leía esta palabra, trataba de colocarme en la historia o qué es lo que estaba viviendo la iglesia de Éfeso para que Pablo le escribiera una carta así. Le hablaba del amor. Está hablando del amor que excede a todo conocimiento. Un amor que va más allá de lo que el ser humano puede llegar a entender. Y esta palabra me puse a investigar y encontré tres cosas que habían en tiempos de Éfeso, en las cuales la iglesia estaba siendo atacada. Tres cosas donde la iglesia estaba siendo golpeada. Y Pablo, desde Roma, tenía la oportunidad y la obligación de escribir esta carta y escribir estas frases para su iglesia amada. ¿Saben? Lo primero que yo podía anotar es que la iglesia estaba teniendo problemas con doctrinas extrañas. Ya conmigo, doctrinas extrañas. De hecho, para entender, los judaizantes eran judíos que querían que aquellos que se convertían a Cristo vuelvan a hacer las costumbres que ellos hacían antes en la ley. Y eso era un tema preocupante para Pablo. ¿Por qué? Porque ellos no se daban cuenta que eso había caducado con Cristo en la cruz del Calvario. Otro problema que él tenía es que estaba en Éfeso, en Grecia, y estaba luchando con el gnosticismo, con aquellos que no creían en Dios. Y esas armas estaban peleando, punzando contra la iglesia. Solamente el amor de Dios, el conocer a Dios, iba a hacer que estos judaizantes, que estos gnósticos y aún la propia iglesia de Éfeso entiendan por el problema que estaban pasando. Es por eso que leíamos y dice la palabra: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder. ¿Para qué oraba? ¿Para qué se arrodillaba Pablo a orar por la iglesia de Éfeso? Para que sean fortalecidos, para que ninguna de esas cosas los pudiera arrastrar, para que ninguna de esas cosas los pudiera ellos sacar del conocimiento de Dios. Y después dice: para que arraigados y cimentados en amor. La palabra, mira, arraigado significa hacerse muy firme. Una virtud, un vicio o una costumbre, es lo que dice el diccionario común. Hacerse muy firme. Pablo estaba diciendo: háganse muy firme en el amor de Dios, cimentados en el amor de Dios. Porque si ustedes están cimentados en el amor de Dios, nada los va a sacar de eso que están ustedes luchando allí en Éfeso. Pablo oraba porque otra arma que se había levantado allí en la iglesia de Éfeso eran los mitos. Había mucha mitología griega y había mucha mitología cristiana también. Yo me puse a investigar esto y decía que la iglesia de Éfeso, ellos no se conformaban solamente con la palabra de Dios, sino que querían ir a la profundidad y profundidad. Y eso los llevaba a hacerse la cabeza de que habían cosas ilusorias, a imaginarse cosas que no estaban en la palabra de Dios. Y los llevaba a desenfocarse.
No nos olvidemos que era una iglesia que había estado en la filosofía por años, y muchos de esos convertidos eran gnósticos antes. Entonces trataban de buscar y buscar y buscar y buscar muchas cosas. Es por eso que Jesucristo dice: el que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe, está envanecido. Las palabras de Cristo a la iglesia de nosotros nos tienen que ser suficientes. Tienen que ser suficientes. Otra cosa con la que peleaba la iglesia de Éfeso era con las genealogías, aún de los propios judíos. ¿Saben ustedes que hasta el día de hoy los judíos se creen muy importantes dentro del rito religioso? Y ellos creían que porque su abuelo había sido, no sé, un sacerdote, todos los tenían que respetar a ellos también, porque traía un apellido, alguien que tenía un renombre dentro del cristianismo. Y eso hacía que los mismos judíos no miren con agrado a los hermanos que recién se habían convertido, que no eran judíos. En otras palabras, había discriminación. Y Pablo oraba para que ellos conozcan el amor de Dios. El amor de Dios excedía toda esa discriminación. El amor de Dios excedía toda esa mitología que ellos creían. El amor de Dios excedía todas esas doctrinas extrañas. Es por eso que él decía: es necesario que conozcan el amor de Dios. Y oro para que ustedes sean fortalecidos en el amor de Cristo. Hoy no estamos tan lejos de esto que pasó hace casi 2000 años atrás. Hoy el humanismo ha vuelto otra vez. Hay muchas personas que no se conforman con la sana palabra de Dios y tratan de buscarle la quinta pata al gato, como decimos nosotros aquí en nuestra jerga, ¿no? No nos conformamos con la sana doctrina de Cristo. Hoy la discriminación hace que yo no pueda saludar a un hermano más humilde, o que no ande vestido igual que yo. Muchas veces la discriminación está dentro de la iglesia. Pero aquel que conoce a Cristo, aquel que conoce el amor de Dios, sabe que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Sabe que el amor de Dios excede todo lo que nosotros podamos entender. Necesitamos conocer el amor de Dios. Pablo les dice: si ustedes logran conocer el amor de Dios, que es mucho más abundantemente de lo que podemos llegar a pedir o a entender, van a conocer la verdad de Cristo, para que conozcan cuál es la anchura, la altura, la profundidad, para que conozcan la plenitud de Cristo. Toda la vida quizás nos criamos cantando ese coro: el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios. ¿Lo conocen ese coro? Tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salirme de él. Qué grande es el amor de Dios. Lo cantamos toda la vida. Pero termina la reunión y no podemos saludar al hermano porque no me saludó, porque algo me pasó, o porque no viste igual que yo, porque no piensa igual que yo, no lo saludo. Saben, Pablo fue alguien que rompió y fue contra la ley, y fue contra las doctrinas. Pablo fue un precursor del evangelio a los gentiles. Fue alguien que inició algo nuevo en su época. Dice: yo fui llamado a los gentiles a predicar la palabra de Dios. Fue alguien que fue contra todo lo que estaba estructurado en aquel momento. No porque él quisiera, sino porque Dios lo mandó, y él oraba para que el amor de Dios sea extendido sobre todos, porque si ellos conocían el amor de Dios, los judíos judaizantes iban a saber que Dios también amaba a los gentiles, que Dios había venido a morir por todo el mundo, no solamente por ellos. Yo quiero hablarte en esta palabra, en este mensaje, que el amor y la bendición de Dios es para todos los que estamos en este lugar. No es para aquellos que hablan de una manera diferente, o visten de una manera diferente, o tienen un pensamiento diferente, sino es para todos aquellos que creen en su nombre, la bendición y la unción de Dios para nosotros. ¿Sabes? El Señor me llevó una palabra que prediqué hace mucho tiempo, pero yo quiero hoy hablártela otra vez. Allí en el libro de 1 de Samuel, capítulo 30, del verso 18 en adelante, mira lo que dice la palabra de Dios.
1 Samuel 30:18 dice: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, que nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Ya conmigo: les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Acá hay una palabra muy importante. En el contexto de lo que está pasando aquí, dice que David había ido a pelear por los filisteos. Y cuando él vuelve a su ciudad, que era Siclag, había sido tomada, había sido arrasada por los amalecitas, la habían quemado a fuego, habían robado el botín, se habían llevado sus mujeres, sus hijos, las joyas, el oro que David tenía, todo había sido llevado, a tal punto que estaban por matar a David. Pero David recibe una palabra de Dios y empieza a perseguir a estos amalecitas. David iba con 600 hombres guerreros, pero dice que llegaron a un lugar que se llamaba el torrente de Besor. Dice la palabra que en ese lugar era tan fuerte el torrente de agua que había en ese lugar, que aquellos que estaban cansados, que quisieron cruzar, no pudieron cruzar. 200 se quedaron atrás, 200 se quedaron allí en ese lugar. Mira lo que dice la palabra de Dios allí en el verso 10. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Estos 200 hombres que quisieron atravesar ese torrente, no pudieron. El significado, de torrente de Besor significa refrescante. Era un lugar refrescante, era un lugar de muchas aguas, era un lugar de abundancia, pero también significa momento en que uno se deja caer sin fuerzas. Eso también significa Besor, momento en que uno se deja caer sin fuerzas. Estos 200 intentaron pasar, no es que dijeron: bueno, nos quedamos acá, ya está, no, quedaron en el medio del río, unos a punto de ahogarse, no pudieron pasar este torrente de Besor. Y ahora yo trato de imaginarme, colocarme en el corazón de ellos. Muchos padres habrán dicho: yo no quiero cruzar esto, pero no puedo, mi esposa, mis hijos están del otro lado. Pero se tuvieron que quedar ahí. El agotamiento, el cansancio, el hambre lo hizo quedar allí en ese lugar, en el torrente de Besor. Y yo quiero hoy centrar mi mensaje en esta palabra, porque quizás hoy tú te encuentras en este lugar y quisieras ir por las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Quisieras ir por la palabra que quizás en la iglesia se está moviendo en este año, que es el año de la primavera del Espíritu Santo. Es el año donde queremos tomar las conquistas, lo que Dios tiene para nosotros. Pero quizás te quedaste en el torrente de Besor, quizás te quedaste en el cansancio, quizás te quedaste en la frustración, quizás no te dieron las fuerzas para poder atravesar e ir en pos de tu conquista, y te quedaste ahí. Y tú dices: pero yo las bendiciones no las voy a poder tomar. La bendición que era para mí no la voy a poder alcanzar porque me cansé.
La corriente es muy fuerte, no puedo avanzar. Los otros tienen más fuerzas que yo. Pero hoy yo vengo a decirte que hay un amor que excede a todo conocimiento. Hoy vengo a decirte que hay un amor que va más allá de lo que tú te puedes imaginar en tu interior, en tu alma. Que te dice, no importa dónde te quedaste, no importa dónde estés luchando, igual hay recompensa, igual hay botín para ti, igual hay bendición para tu vida. Porque no tenemos un Dios que es malo, no tenemos un Dios que es perverso. El hombre es malo y perverso. Aún los valientes de David eran malos y perversos. Y que no, a esto no le demos nada, no pelearon con nosotros. Pero David, que es tipología de Jesucristo, no. Dijo, el botín va a ser de aquel que tanto sale a la guerra como aquel que se queda en el bagaje. Será para todos partes iguales. Muchas veces la falta de amor no nos deja ver que hay que bendecir a todos. No sabemos qué torrente puedas estar pasando en tu familia, las cosas que te hayan pasado. Pero yo vengo a decirte, hermano, no importa dónde estés o dónde te hayas quedado, hay bendición para ti también. Porque tenemos un Dios que nos ama. Tenemos un Dios que está pensando en ti. Adoramos y exaltamos a un Dios que no se ha olvidado de ti. Y me gusta esta palabra porque ellos quedaron en ese mismo lugar, allí en ese torrente de Besor. Allí recibieron el botín también, donde se quedaron cansados, donde se quedaron sin poder cruzar allí. Ellos recibieron la bendición, la recompensa a su familia y lo que Dios tenía para ellos. Hoy yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que donde estás, donde te quedaste, allí mismo va a llegar la bendición para tu vida. Ahí mismo Dios te va a hablar, te va a prosperar, te va a fortalecer. Ahí mismo va a haber recompensa de Dios para ti. Porque ese es el amor de Dios, que excede a todo conocimiento, que va más allá de lo que podemos entender o imaginar, y que da mucho más abundantemente de lo que podemos llegar a entender. Es el amor de Dios. El ser humano es malo. El hombre es perverso. Muchas veces la envidia, el egoísmo está sobre nosotros. Escúchame bien. Los dones sin el fruto del Espíritu solamente son adornos. Los dones sin el fruto del Espíritu solamente son adornos. Me impactó esa frase. Hoy la leí en un libro. Yo siempre prediqué que los dones son un regalo. Cualquiera puede tener un don porque son un regalo. Pero el fruto del Espíritu no es un regalo, se consigue en la intimidad con Dios. Se consigue muriendo a tu orgullo, a ti mismo. Y sabes, el amor es un fruto del Espíritu. Necesitamos conocer el amor de Dios. Necesitamos conocer la altura, la profundidad, la anchura. Cuán grande es el amor de Dios. No lo podemos comprender. Pero si tan solo nos acercáramos al amor de Dios, o tratar de conocer la plenitud de Cristo, entenderíamos muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús perdonó a esa mujer encontrada en adulterio? ¿Por qué Jesús sanó a esos 10 leprosos sabiendo que solo uno iba a volver a agradecer? Porque el amor de Cristo excede a todo conocimiento, va más allá, mucho más allá de lo que tú y yo podemos entender. El Señor a través de esta palabra me dijo: Rubén, hoy lo vas a ungir a todos. Porque no es del que corre, sino del que yo tengo misericordia, dice la palabra de Dios. A los ojos humanos parece injusto, pero a los ojos de Dios es justicia. Él es justicia. Él es justo. Quizás estás en esa situación y tú nunca quisiste estar en tu torrente, nunca quisiste quedarte en tu Besor, pero hoy te toca quedarte esperando. Pero yo vengo a decirte: el amor de Dios es tan grande. Él te ama tanto que igual hay recompensa para tu vida. Él te ama tanto que igual te está esperando allí donde mismo estás. Allí Él va a ir a entregarte esa bendición. ¿Por qué? Porque Él te ama tanto.
Yo no sé por qué el Señor me entregó esta palabra, pero hoy entiendo que hay personas que piensan que Dios no los ama. Aquí hay varias personas que Dios me está diciendo: Dios no me ama, Dios no me dejó de amar, Dios me dejó de buscar. Pero hoy yo vengo a decirte: Dios me dijo que Él te ama, que con amor eterno Él te ha amado. Él te ama como tú nunca te imaginarías en toda tu vida. Él te ama. Él te ama. Dice que ahora te estás aguantando en tu corazón, en tus entrañas, pero Él te ama tal como estás. Allí en tu frustración, allí en tu intento, allí tratando de cruzar la bendición y sin fuerzas, aún así Él te ama. ¿Por qué? Porque Él se llevó tu cansancio, Él se llevó tu culpa allí en la cruz del Calvario. Espera en Él, decía el salmista, porque aún he de alabarle. Aún he de alabarle. Espera en Él.